One of the practices found Una de las prácticas que se encuentran en todas las religiones es la oración. No hay religión que no enseñe a orar. Algún tipo de canto, algún tipo de repetición, algún tipo de apelación a Dios, normalmente para pedir ayuda. Jesús también practicó y predicó sobre la oración. A veces pasaba toda la noche en oración. Con frecuencia se escabullía y oraba. Sobre todo en el Evangelio de Lucas, se leen casos como en el capítulo 4, 5 y 6, de momentos en los que él se quedaba solo. Ahora necesitamos entender esto claramente de la propia boca del Señor para averiguar cómo él oraba. Porque cuando oraba, sus discípulos le oyeron una vez y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Nunca hemos oído a nadie orar como tú. Había intimidad en la manera en la que Jesús oraba. Tantas oraciones que hace la gente son tan formales. ¿Has oído cómo oran a veces los líderes cristianos desde el púlpito? Cambian su voz, se vuelven tan artificiales. Es como una conferencia formal que están dando a Dios. Y ese es el tipo de oración que los discípulos habían oído a los fariseos hacer en las sinagogas. Daban sermones formales a Dios de la misma manera en la que antiguamente se presentaban ante los reyes y se inclinaban y leían en voz alta alguna declaración. Pero Jesús no oraba así. Oraba como un niño que habla con su padre y nos enseñó a orar de la misma manera. La mejor manera de orar es orar de la manera en que hablan sus hijos con sus padres. No ponen una voz artificial, te respetan, pero hablan con libertad. Así que lo importante en este asunto de la oración es la intimidad. Pensé que podríamos ver un poco de lo que Jesús enseñó sobre este tema, porque la forma en que Él nos enseñó a orar podría significar que tenemos que hacer algunos cambios radicales en nuestra manera de orar, si queremos que nuestras oraciones sean eficaces. Hay un versículo maravilloso en Santiago 5, verso 16 al 18. Leemos allí la eficaz oración ferviente de un hombre justo que puede lograr mucho. Así que si eres justo en tu vida, como hemos estado considerando en nuestras últimas sesiones, lo que eso significa, eso no es suficiente. También necesitamos orar y persistir en la oración. Y si somos fervientes en la oración y somos justos en nuestra vida, esto hará mucha diferencia. De hecho, lo único que Jesús dijo que debíamos hacer siempre era orar. Lucas capítulo 18, verso 1 dijo que los hombres deben orar siempre y nunca deben darse por vencido. Y las dos parábolas que enseñó en relación con la oración, una es en Lucas capítulo 11, de un hombre que tenía un vecino que venía a él a medianoche, necesitando comida porque un amigo vino a su casa y él va a la casa de su vecino y llama a la puerta y pedía comida insistentemente hasta que la conseguía. Y la otra parábola es en Lucas 18 de una viuda que fue al juez pidiendo justicia hasta que la obtuvo. Ambas parábolas enseñan una lección. Y es que no debes rendirte, debes ser persistente. Aunque parezca que no hay respuesta inmediata, es solo tu fe siendo puesta a prueba. Podemos preguntarnos por qué Dios nos pide que oremos una y otra vez. ¿Por qué una vez no es suficiente? ¿No has escuchado nuestra petición una vez? Bueno, Dios conoce nuestra necesidad incluso antes de que hagamos una petición. No hace falta ni mencionarlo una sola vez. No tienes que mencionarlo en absoluto. Jesús mismo dijo en Mateo 6, tu Padre Celestial sabe lo que necesitas, incluso antes de que tú se lo pidas. Así que en cierto sentido no hace falta que le pidas. Así que la oración no es algo para informar a Dios algo que no sabía. No es para intentar que tenga compasión de alguien que está necesitado, por quien tú crees que tiene más compasión. No,
Dios tiene más compasión. Envió a su Hijo a morir por los pecados. Tú no lo hiciste y yo tampoco. Así que no es para mover el corazón de Dios hacia ellos ni para informarle de nada. La oración es principalmente para ponernos en comunicación con Dios y hace mucho más en nosotros internamente que lo que hace externamente. Porque Dios nos pide que sigamos orando y que perseveremos en ello. Porque eso es lo que hace algo en nosotros. Al igual que a ti te gusta que tus hijos vengan a hablar contigo. ¿A qué padre no le gusta que sus hijos vengan a hablar con él? Dios también quiere que sus hijos vengan a hablar con él. He oído numerosas quejas de padres que dicen, mis hijos adolescentes no parecen estar interesados en hablar conmigo. Creo que nuestro Padre Celestial también tiene la misma queja. Quieren mi bendición, pero no parecen interesados en hablar conmigo. Es como si vinieran y te dijeran, dame esto, dame aquello, dame lo otro y se van. ¿Qué pensarías de tus hijos si toda la conversación que quisieran tener contigo fuera, dame esto, dame aquello, papá, mamá? Vale, eso es todo. ¿No estarías decepcionado con tus hijos? Lo mismo es con Dios. Dios es un padre. Él quiere que tengamos comunión con Él. Y eso nos hará mucho más bien de lo que nos hace a Él. Déjame decirte, en Mateo capítulo 6, Jesús nos enseñó sobre la oración muy claramente. Y esto es lo que dijo en primer lugar. Mateo capítulo 6, en primer lugar nos dijo cómo no orar. Es muy importante aprender primero cómo no orar, antes de empezar a aprender cómo orar. Porque en los tiempos de Jesús también había gente religiosa que estaba en las sinagogas orando. De la misma forma en que los religiosos en todas las denominaciones cristianas hoy en día oran, sermones formales a Dios. Y Jesús le decía que no fueran como ellos, porque en realidad ellos no le estaban orando a Dios. Ellos oraban para impresionar a los hombres. Oraban para ser escuchados por los hombres. Dice que no seáis como los hipócritas. Mateo capítulo 6, verso 5. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque les encanta estar de pie y oran en las sinagogas, hoy diríamos en las iglesias, y en diferentes lugares con el fin de ser vistos por los hombres y ser oídos por los hombres. La mayoría de las oraciones que he escuchado en mi vida, en cualquier denominación que sea, en la cristiandad, la mayoría de las oraciones que he escuchado han sido oraciones hechas para impresionar a la audiencia. Particularmente si le pides a alguien que abra una reunión con una oración y la multitud es numerosa, wow, esa persona está realmente interesado en impresionar a esa multitud con su oración. Y a veces viene con una declaración escrita. ¿Tus hijos vienen alguna vez con una declaración escrita para leértela a ti? Bueno, salen con una declaración escrita. No es una oración, están predicando a la congregación y por nombre lo llaman oración. Así que vemos mucho de esto contra lo que Jesús advirtió. Ser hipócrita significa ser un actor. No seas un actor cuando ores, no actúes algo. Sabes que en un drama un actor se pone de pie y dice ciertas cosas. Él lo ha ensayado, por lo que la presentación es agradable. Entonces viene Jesús y dice que no seas así cuando vengas a orar. Es decir, tus hijos cuando vienen a hablar contigo normalmente no ensayan lo que van a decir. Vienen y te abren su corazón. Así es exactamente como tú y yo debemos orar a nuestro Padre Celestial. Y es por eso que muchas oraciones, creo que más del 90% de las oraciones en las congregaciones cristianas por creyentes nacidos de nuevo, ni siquiera son escuchadas por Dios. Y sabe que solo están tratando de impresionar a la audiencia acerca de lo bien que pueden orar o cómo emocionalmente pueden orar. Algunos de ellos ponen un temblor en su voz cuando oran. ¿Usted piensa que Dios es engañado por todo eso? Oh, no, en absoluto. Él ve a través de toda esa hipocresía y farsa. Entonces, estas personas oran así porque ellos no han leído Mateo capítulo 6, verso 5. Es exactamente como Jesús dijo que no debemos orar. Y ellos van y desobedecen eso y oran exactamente así, para ser vistos por los hombres. Ahora, tú necesitas preguntarte a ti mismo incluso, si no eres un líder cristiano y alguna vez has orado en público, pregúntate si no oras de esta manera. Cuando oras, ¿eres consciente de que fulano de tal está escuchando? Y debo decir algo para conmoverle. Y si 2 o 3 personas dicen aleluya, te emocionas. Eso prueba que en absoluto no estás orando a Dios. Estás orando para que la gente se conmueva emocionalmente con tu oración. Tú estás hablando a la gente.
Y si esperas una respuesta, es mejor que la esperes de esas personas con las que hablas. Ciertamente no estabas hablando con Dios. No te sorprendas si no obtienes una respuesta. Las oraciones más sinceras que hacen los cristianos son cuando están solos. Incluso podría ser más formal. Pero la mayor probabilidad de una oración sincera es cuando estás solo en tu habitación. Estás solo y estás orando a Dios y derramas tu corazón a Él y te arrodillas al lado de tu cama. La probabilidad es que tu oración sea mucho más sincera que la que hacemos en público. Pero tenemos que vencer la batalla cuando oramos en público. Tenemos que librarnos de esta actuación ante Dios. Cuando hablamos con Dios, cuando en realidad solo tratamos de impresionar a las personas. Es una batalla, no lo superas en un día. Yo mismo he pasado por eso. Oraba para impresionar a la gente y me he arrepentido ante Dios. Y digo, Señor, ayúdame, ayúdame, y ha sido una batalla. Y durante un periodo de años, gradualmente me he liberado de intentar de impresionar a la gente con la oración. Y sin embargo, incluso ahora en algún nuevo entorno, todavía puedo ser tentado a hacer eso. Pero con la lucha constante, creo que podemos llegar al lugar donde nosotros nunca más oraremos para impresionar a nadie. Cuando cerremos los ojos y oremos, será para nuestro Padre que está en los cielos. Ese debe ser nuestro objetivo. Así que esta es una afirmación muy importante. Nunca ores para impresionar a la gente. Y la otra cosa que Jesús dijo sobre la oración y lo que no debemos hacer es la repetición vacía, la repetición sin sentido. No dijo que la repetición fuera mala, porque en Mateo 26, en el jardín del Getsemaní, oró por tal vez un par de horas lo mismo. Fue 3 veces y oró al Padre lo mismo. Era repetición. Y nos dijo que persistiéramos en la oración en las 2 parábolas. Era repetitivo. La viuda dijo, hazme justicia, hazme justicia. El hombre fue a su vecino y le dijo, dame de comer, dame de comer. Era repetición, pero no sin sentido. Repetición sin sentido. Muchos cristianos están involucrados en la repetición sin sentido. La gente dice aleluya y es sin sentido. Muy a menudo se ha convertido en un hábito, una tradición, un ritual. La gente dice alabanza al Señor o cualquiera que sea equivalente en su idioma. Y Jesús dijo, no hagas eso. ¿Puedes repetir algo 100 veces al día si eres sincero sobre ello? Igual que cuando hablamos con la gente. Cuando hablas con la gente, ¿dices cosas sin sentido? Espero que no. Ciertamente no debemos decir cosas sin sentido a nuestro Padre Celestial. No debemos repetir cosas en nuestra oración. Quiero decir que está bien decir aleluya en la oración, pero espero que lo digas en serio. Y porque sé lo que significa, quiero alabarte, Señor. Bien, ¿está mal hacerlo? Ciertamente no, pero dilo en serio cada vez que lo hagas. Debe haber una razón detrás de lo que dices, y no solo como un rellenador de tiempo. Sabes, la gente cuando está orando y no sabe qué decir, comienzan a rellenar el tiempo diciendo algunos aleluyas. Eso es tratar de hacerse el tonto con Dios. Es mejor hacer una pausa. Cuando hablas con alguien y no sabes qué decir, haces una pausa. No hay nada malo en ello. Tenemos que ser muy cuidadosos. Todo eso es porque la gente no tiene temor de Dios, ni reverencia a Dios. Simplemente sienten que es un rey todopoderoso. Y lo es, pero quiere que le hablemos como a un padre y no que le demos un sermón. Así que eso es lo otro que dijo, porque dice que todos los paganos también oran, pero es una repetición sin sentido. Ese es el otro error que cometen. Piensan que serán escuchados, versículo 7, porque hablan tantas palabras. Y esa es la otra cosa que Jesús dijo. No pienses que Dios te oirá solo porque ores durante 1 hora. Oras durante 1 hora y piensas, Dios ciertamente debe escucharme, porque he orado durante 1 hora. Recuerdo en los primeros días cuando yo estaba aprendiendo a orar y dije, bueno, Jesús oró toda la noche y me arrodillé al lado de mi cama. Estuve intentando orar toda la noche y estuve mirando constantemente mi reloj, esperando que la mañana llegara pronto, porque era como una prueba de resistencia. Y finalmente, cuando llegó la mañana, había logrado la hazaña. ¿Crees que fue una oración por toda la noche? Era solo una forma de ascetismo que no logró nada. Y creo que hay lugar para la oración de toda la noche. Si un hombre tiene una carga, esa carga es la parte esencial de la oración. Si no tienes una carga, no puedes realmente orar. ¿Sabes? La oración es como un círculo. Comienza con Dios. Dios viene y pone una carga en nuestro corazón. Mi oración de vuelta a Dios es la completación del círculo. Y sé que será contestada porque la carga vino de Dios. Las cosas por las que oras donde las cargas vienen de ti, si es dado por Dios, puedes estar absolutamente seguro de que es una respuesta.
Pero si solo es tu propia opinión e idea, no puedes estar tan seguro de que obtendrás algo de Dios como resultado de eso. Así que aquí están las advertencias que dio sobre orar. Y luego dijo, esta declaración que acabo de citar en el verso 8. No seas como ellos que pasan repitiendo palabras, palabras, palabras y orando durante mucho tiempo, pensando que Dios oirá cuando oran. No, Él dice que debes creer en algo. La fe es una cosa muy importante en la oración. Debes creer que tu Padre sabe lo que necesitas antes de que se lo pidas. Antes de enseñar lo que se conoce como el Padre Nuestro, lo introdujo diciendo, tu Padre sabe lo que necesitas antes de que se lo pidas. Recuerda que cuando oras, todo lo que pides, Él ya sabe lo que necesitas. Y por eso te pide que ores. Quiere que expreses tu necesidad. Quiere tener comunión contigo. Quiere que tengas la alegría de saber que pediste algo y lo obtuviste. Y como dice Santiago en el capítulo 4, no tienes porque no pides. Jesús dijo, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Más tarde dijo eso en Mateo capítulo 7. Dios dará a los que se lo pidan. En Mateo 7, verso 11. En Lucas capítulo 11, verso 13 dijo, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. La gente no va a ser bautizada en el Espíritu Santo sin pedirlo. Quiero decir, hay casos raros como Cornelio, que en su ignorancia Dios se encuentra con ellos, pero ellos estaban orando por otras cosas a Dios, pero en ninguna parte nunca recibes de Dios sin pedir. Me refiero a cosas realmente valiosas. Dios da salud y dinero y un montón de otras cosas necesarias para la vida en la tierra, incluso a un montón de gente que no se las pide. Pero las cosas realmente valiosas de la eternidad en el cielo, tú tienes que pedirlas. Tú tienes que pedir el perdón de los pecados. Tienes que pedir el bautismo en el Espíritu Santo. Tienes que pedir el crecimiento espiritual, riquezas espirituales, etcétera, etcétera. Por lo que es bueno aprender a pedir. Ahora tenemos que ver cómo debemos pedir. Jesús dijo, cuando ores, dijo, orad de esta manera. Verso 9. No dijo, repite esto sin sentido. De hecho, dijo antes, como vimos en el verso 7, no repitas nada sin sentido. Y sin embargo, muchas personas toman esta oración del Señor y la repiten sin sentido. A veces cada día. Yo en los días que era un joven, repetía esta oración todos los días porque no sabía qué más decir en mi oración. Así que lo repetía y lo repetía. Ahora, no está mal repetirla si eres sincero en cada verso. Puedes repetirla 2 veces al día, solo si eres sincero en cada frase. El Señor no está en contra de la repetición. El Señor está en contra de la repetición sin sentido. Cuando estás diciendo algo y es como una grabadora reproduciendo o como un loro repitiendo algo. Y sabes, esta oración podemos memorizarla y está en nuestra mente después de orar tan a menudo que podemos automáticamente repetirla incluso cuando estamos medio dormidos y puede que ni siquiera estemos siendo sinceros en ninguna sola frase. Así que lo que Jesús dijo aquí fue que todas nuestras oraciones deben ser de esta manera. Jesús no estaba poniendo palabras en nuestra boca diciendo, solo repite esto. Estaba estableciendo un modelo para la oración. Dice que todas nuestras oraciones deben ser de esta manera. ¿Y te has dado cuenta de algo en esta oración? Muchos de nosotros la hemos repetido y orado muchas veces. ¿Te has fijado que las palabras yo, me, mío, no se encuentran en esta oración? Para nada, ni una sola vez. En algún momento encuentras en esta oración que diga, quiero esto, dame aquello. Oh Señor, quiero esto. Yo, me, mío, no están aquí. Porque el Señor está tratando de librarnos de este egocéntrico yo, me, mío, este tipo de vida que tenemos de Adán. Una de las primeras cosas que sucedieron después de que Adán y Eva pecaron fue que se separaron interiormente. Adán comenzó a acusar a Eva diciendo que ella es la que me dio el fruto. Y Eva comenzó a culpar a la serpiente. Y se convirtieron en individuos. Cada uno se convirtió en yo, me, mío. Ese es uno de los resultados del pecado. Y nótese aquí también que tan pronto como comenzaron a orar, Jesús dijo que debemos dirigirnos a Dios como nuestro Padre, que está en los cielos. Ahora bien, esto es muy importante. Debemos detenernos aquí un momento y pensar sobre esto. ¿Por qué dice que cuando oremos digamos, Padre nuestro que estás en los cielos?
Mucha gente en el mundo no conoce a Dios como Padre. Piensan que Él es un gran juez terrible, que está aquí para castigarlos. De hecho, en todo el Antiguo Testamento, todos los grandes hombres de Dios allí nunca podrían llamar a Dios Padre. Solo podían hablar del gran, terrible y poderoso Dios, al que ellos podían orar. Jesús fue la primera persona que vino y dijo Padre. Era su Padre, y por su muerte y resurrección, y sobre todo el don del Espíritu Santo que entra en nosotros, se convierte también en nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. De hecho, dice en Romanos 8, verso 16, que cuando el Espíritu Santo viene dentro de él, grita diciendo Abba, Padre. Ahora, Abba es una palabra hebrea y la traducción literal de la misma en español sería papá. Y el Espíritu Santo viene dentro de nosotros y clama al Padre en el cielo diciendo papá. ¿Crees que puedes hablar con Dios así? Él no es un director general de una empresa con el que estás hablando. Es tu propio Padre. Así es como se supone que debemos hablar con Él. Eso es lo primero que dijo Jesús en relación a la oración. Debes reconocer con quién estás hablando. Es con tu propio Padre si has nacido de nuevo y si has recibido a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Dios se ha convertido en tu Padre, pero si Cristo es Señor de tu vida, si has confiado en Él para tu salvación y has pedido perdón por tus pecados, ¿has confesado tus pecados? ¿Te has arrepentido? ¿Crees que resucitó de entre los muertos? Puedes llegar a través de Él al Padre en el nombre de Jesús. Puedes venir a Dios. Él es tu Padre y puedes llamarle. Padre significa que conoce su amor por ti. Su sabiduría es superior a la tuya. Su amor por ti es intenso. Lo demuestra en el hecho de que envió a su Hijo a morir por tus pecados y los míos. Y eso es lo que tenemos que reconocer antes de orar. Estoy orando a alguien que me ama tan intensamente. Y como dice Romanos 8, verso 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Ciertamente lo hará. Tenemos que confiar en Él. La primera frase es para producir la fe en nuestro corazón. Todo el propósito es decir con sentido, Padre nuestro, que estás en los cielos. Es para que surja en nuestro corazón la fe de que estoy orando a alguien que me ama intensamente, cuya sabiduría es perfecta y que está interesado en ayudarme, resolver mi problema y bendecirme de cualquier manera posible. Ahora, eso no es todo. Jesús también dijo que cuando ores, debes orar diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Los padres terrenales pueden amarnos mucho, pueden tener mucha sabiduría, pero no son todos poderosos. Tu Padre terrenal no puede resolver todos tus problemas, por mucho que te quiera y por mucha sabiduría que tenga. Y por tanto, esa es la segunda cosa que Jesús dijo, que cuando ores, recuerda que estás orando a un Padre que está en el cielo, que dirige este universo. Mira al cielo de noche y mira las estrellas. Y si has estudiado un poco de geografía, sabes que esas estrellas son millones y millones de millas y años luz de distancia. Y la Tierra es una pequeña mota de polvo en este universo. Y el planeta Tierra es como un grano de arena. Y en este grano de arena está una mota aún más pequeña llamada tú y yo, que estamos orando a este Dios todopoderoso que dirige este universo. Un Padre que esté en los cielos más allá de este universo. ¿Habrá algo que Él no pueda hacer? La fe se eleva en mi corazón al darme cuenta con quién estoy hablando. Y es muy importante que me concentre en recordar a quién le estoy orando. A mi Padre que está en los cielos, que dirige este universo, que me ama intensamente, cuya sabiduría es perfecta y que tiene poder omnipotente a diferencia de mi Padre terrenal. Así que la seguridad de su amor por mí y su sabiduría porque es mi Padre, la seguridad de su poder omnipotente porque está en el cielo, es la base de la fe porque la fe es la inclinación de la personalidad humana sobre Dios, en total confianza de su perfecto amor, perfecta sabiduría y poder omnipotente. Esas son las tres cosas en las que se basa la fe. El amor de Dios por mí es perfecto. Su sabiduría al planear mi vida es perfecta. Y su poder es omnipotente. Eso es lo que encontramos en esta expresión.
Nuestro Padre que está en los cielos. Padre nuestro, amor perfecto, sabiduría perfecta, todopoderoso. Así que ahí encontramos una base para la oración. Toda oración debe salir de ahí. A partir de ahí, veremos en nuestro próximo estudio acerca del resto de esa oración, en la que nos enseñó primero a orar por las necesidades de Dios y luego por las nuestras. Aprendamos a orar. Que Dios les bendiga.